¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Cristina Vargas y soy Radio Host. En esta ocasión les voy a platicar del polémico tema de Jeffrey Epstein que lleva varias semanas en las redes sociales y que bueno, pues ha desatado demasiada polémica dado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no ha querido exhibir sus documentos porque no solamente aparece él, sino aparece alguien que aparentemente está protegiendo. Al final de cuentas, él sabe que todos sabemos que él sí está en la lista y hay demasiadas fotos que ya evidencian sus nexos con Jeffrey Epstein. Incluso ya por fin en estos días de la última semana de julio de 2025 ya ha compartido con algunas de las personas con las que viaja a bordo de su avión presidencial, pues sí, que sí tuvo nexos con Jeffrey Epstein, obviamente deslindándose de su comportamiento. Pero ¿quién es Jeffrey Epstein en realidad? ¿Qué tanto poder tendría ese hombre, no solamente para tener en el puño de su mano a las grandes élites, obviamente tras las extorsiones que les podría hacer por haberles pues otorgado el mejor de los placeres a sus perversos instintos animales que tenían todos esos poderosos, utilizando la carne de los jóvenes, de las jóvenes, de los niños? Es que el tráfico sexual es el crimen más atroz de toda la historia en toda la humanidad. De verdad, acabar con una sociedad mediante el carácter de un pequeño, por maltratos, por golpes, es nada comparado con lo que este monstruo hacía. Y las secuelas y las consecuencias que le traen a una sociedad es obviamente una cadena interminable de enfermedades psicológicas y psiquiátricas, porque esos niños se convertirán en adultos y muy posiblemente no estén sanos mentalmente. En fin, es una serie de cosas, pero cobra muchísima fuerza el testimonio de una persona, por supuesto que tendría que ser de Fox, quien en su momento fue un medio de comunicación aliado de Donald Trump, pero ahora con este problema que tiene debatible con Murdoch, que es el dueño tan solo de Fox Entertainment, bueno, pues ha tenido bastantes conflictos. Y es que resulta que durante un discurso en el Turning Point USA en julio de 2025, resulta que un comentarista político de medios, Tucker Carlson, ya habría mencionado algo relacionado con el verdadero Jeffrey Epstein, no solamente como el magnate que financiaba pues el más grave de los delitos, propiciándoles a los verdaderos poderosos pues el mejor de los placeres. Bueno, pues independientemente de eso, Tucker Carlson habría mencionado que Epstein en realidad trabajaba para servicios de inteligencia y no precisamente estadounidenses. Él, en sus palabras, mencionó: Epstein realmente trabaja para el Mossad y su isla pedófila era usada como chantaje político de Israel. La investigación se cierra, los videos de sus últimos momentos están editados. Eso significa que Estados Unidos está infiltrado. Y es que todo está editado a estas alturas y después de todo este controversial tema, pues al final de cuentas ya no puedes ni siquiera confiarte ni del testimonio de Ghislaine Maxwell, que es la segunda a bordo de Donald Trump ahora. Lo fue de Jeffrey Epstein, porque al final de cuentas ella era la que le ayudaba en todas estas hazañas. Ahora podría estar coludida con el propio Donald Trump con tal de conseguir su libertad. ¿Y quién es esa mujer que nosotros vimos con cabello corto en todas las fotografías, que es muy vista de la mano de Donald Trump, de Jeffrey Epstein? Esta mujer de nombre esta mujer de nombre Ghislaine Maxwell proviene de la gran élite francesa. Se le ve en su apariencia física y aparentaba tener una relación sentimental con Jeffrey Epstein, y juntos pues hacían todo este trueque que les dio bastante jugo y bastante éxito. Pero en toda esta narrativa, que realmente ya tiene sentido, refuerza de alguna manera esa teoría conspirativa del origen de toda esta historia plagada de delitos de secuestro, corrupción, tráfico sexual, pederastía, todo
lo que tenía en sus manos Jeffrey Epstein. ¿Quién era Jeffrey Epstein antes de ser este criminal, de este delincuente pues tan importante, del que obviamente ya no se dejará de hablar? Es un muerto que ha salido del infierno y que busca no regresar si no lleva consigo algo más. Al menos así es como yo lo percibo. Este muerto ha regresado de ultratumba y muy seguro, ojalá que sea para que se haga justicia, para que pueda descansar. Vaya que así pensamos los mexicanos, ¿no? Bueno, el punto es que Jeffrey Epstein en realidad era un profesor de clase, pertenecía a la clase media. Su padre fue un jardinero, su madre fue una asistente escolar. Eso le dio la oportunidad a Jeffrey Epstein para trabajar como maestro. Antes de estas graves hazañas, Jeffrey Epstein era un maestro de escuela, incluso destacaba porque tenía aptitudes para las matemáticas, aunque nunca complementó sus estudios a nivel superior, es decir, nunca obtuvo un título profesional. A los 21 años ya Jeffrey Epstein habría trabajado para una escuela importante. Quiere decir que su mamá tuvo todos los elementos para ayudar a su hijo a convertirse en maestro, y entonces este entra a una escuela de esas que aquí en México decimos en una escuela de paga, escuela cara, donde iban estudiantes con padres, pues sí, ricos, y eso le encantaba a Jeffrey Epstein porque como maestro de matemáticas, bueno, pues se ganaba el encanto de, sobre todo, los padres ricos. Él comienza a los 21 años, realmente ahí es donde se destapa como profesor de matemáticas y física en la Dalton School. Fue contratado a pesar de no tener título universitario. La reputación se la ganó muy bien por esa habilidad con los números dentro de las finanzas y fue considerado incluso como una persona carismática, descrito como alguien que realmente buscaba relacionarse con gente influyente, desde los directivos hasta las personas que aportaban. Ya sabes que en Estados Unidos hay donadores para las escuelas y gente influyente, pero obviamente padres adinerados de los estudiantes. Así fue cuando Jeffrey, esto fue como un mundano. Esto sucedió cuando Jeffrey Epstein era un ciudadano a pie, proveniente de la clase media, y bueno, pues muy seguramente un buen profesor de matemáticas. Pero la vida de este hombre cambia en 1976 cuando abandona ya la enseñanza para unirse al Bear Stearns. El Bear Stearns es un banco de inversión en el Wall Street. ¿Cómo lo logró? Bueno, pues porque el papá de uno de sus estudiantes tendría verdaderas influencias y pues muy seguramente descubrió que Epstein sabía mucho de los números, de las finanzas, le encantaban las matemáticas. Entonces imagínate lo que habrá visto el padre de este jovencito para recomendarlo directamente a trabajar en un banco en el Wall Street. Además estaríamos hablando de una persona influyente. Entonces, tras ser recomendado por un contacto de la escuela Dalton, ahí conoce a un personaje que le cambia totalmente la vida. No solamente le cambia la vida entrando a esa escuela, sino que conoce a un ejecutivo senior llamado Alan Greenberg. Este hombre, Alan Greenberg, destaca mucho en la vida de Jeffrey Epstein porque no solamente era un ejecutivo senior en el Wall Street, era también un sionista, un hombre de los que pertenecen a esos grupos de judíos que se ayudan unos a otros. Era fácil para Jeffrey Epstein obtener buenos resultados dentro de ese mundo de los judíos. No todos los judíos son iguales, hay que recordar que hay diferentes tipos de judíos, pero bueno, en este caso ellos ya pertenecían a un grupo y muy seguramente este hombre se encargó de ayudar al propio Epstein a incorporarse a ese grupo, un grupo que se llamaba Mega. Y bueno, este hombre, Alan Greenberg, lo ayuda debido a la habilidad de Epstein de relacionarse con clientes muy ricos. Y no solamente eso, empieza a crecer dentro del banco de manera que en poco tiempo Epstein asciende rápidamente hasta convertirse en socio limitado del Bear Stearns, socio limitado del banco.
Evidentemente esto hacía que él, estando sentado en un banco financiero, y lo digo de forma literal, de esas partes en las que la silla es pues técnicamente la llave de un baúl lleno de dinero, de fortuna, porque trabajando ahí, teniendo habilidad con los números, pues rápidamente él hacía movimientos muy interesantes de manera financiera, obviamente quedando bien con los clientes adinerados. Lo que hacía Epstein era implementar estrategias financieras asesorando a clientes de muy alto perfil. Incluso hay ciertas especulaciones relacionadas con su comportamiento dentro de este banco, porque dicen que estaba muy involucrado en actividades cuestionables. No hay pruebas de ese tema, simplemente son comentarios de alguna gente que lo haya investigado de forma directa, pero ayudaba a los clientes a eximir pagos, es decir, a evadir impuestos, a mover capital a paraísos fiscales. Todo eso ya lo hacía Jeffrey Epstein porque empezó a tener no solamente el encanto con las matemáticas y las finanzas, finalmente era un hombre ambicioso, de esos que van escalando rápidamente. Imagínate que vas a un banco, eres todo un poderoso, eres un magnate, tienes grandes cantidades en el Wall Street y te topas con un hombre ambicioso que sabe cómo manejar esos capitales y además te manda directo a un paraíso fiscal en donde nadie los iba a criticar, porque al final de cuentas, ¿quién va a criticar a la cantidad de inversionistas que hay en el Wall Street? Ahora sabemos que hay ahora sabemos que hay mucha impunidad. No hay pruebas de ello, finalmente algunas de estas son conspiraciones, pero no hay pruebas de ello, algunas de estas son especulaciones, pero son afirmadas en muchos medios. Con el tiempo Epstein creó su propia firma llamada con el tiempo Epstein creó su propia firma llamada Intercontinental Assets Management. Esta empresa, en donde él pues ya era técnicamente el CEO, esta empresa en donde él era ya el CEO, él gestionaba fortunas ya de clientes de muy alto nivel, extremadamente ricos. Ante las élites, Epstein ya se presentaba como un gestor financiero para atraer a sus clientes, a su filial, a su empresa Intercontinental Assets Management. Y bueno, pues imagínate todo lo que hacía, enriquecerse y enriquecerse, aunque para sospecha de sus clientes, algunos lo describen como un gestor de dinero misterioso. Jeffrey Epstein aprovecharía todos esos contactos para anotarlos en una libretita. Desde ahí viene el punto neutral que todos sabemos que existe. Un maestro de escuela no está peleado con una libreta, ¿verdad? Y entonces, obviamente, este hombre habría escrito ahí en una agenda, pues ya todos los clientes potenciales que podría tener y habría ya de construir una red de personas poderosas e influyentes. Entre esta red de poderosas personas se menciona nada más al príncipe Andrés de Reino Unido, entre estas personas se menciona al príncipe Andrés de Reino Unido, a Bill Clinton, obviamente a Donald Trump, entre muchísimos otros más. Gente que no sería fácil de identificar porque son magnates gente que no sería fácil de identificar porque son magnates inversionistas del Wall Street, pero muy seguramente manejan los hilos de grandes empresas. Hay versiones que apuntan a que Jeffrey Epstein trabajaba para Israel. Lo dicho por este comentarista de Fox se refuerza con las versiones que circulan en las redes y ahora pues deja de ser una teoría conspiranoica para ya hacerse valer, dado que toda la gente sabe quién es Jeffrey, dado que toda la gente sabe quién es la gente con la que él, dado que toda la gente sabe quiénes son las personas con las que él se involucraba y muchas de ellas, pues sí, provenientes de Israel o incluso sionistas neoyorquinos. Resulta que hay una persona, un ex agente de la inteligencia israelí de nombre Ari Ben Manishash. Este hombre, Ari Ben Manishash,
alega que Epstein dirigía un honey trap. Esta palabra es fabulosa porque es tal y como la gente que le endulce el oído a alguien. Lo que hacía Jeffrey Epstein a través de ese honey trap era, pues sí, seducir a las personas, endulzándoles la mirada, el oído y diciéndoles, bueno, pues yo te consigo esto y todo eso es con fines específicos, pues para él principalmente, para su agrupación y, ¿por qué no?, para la propia persona a la que le está endulzando con el honey trap. Bueno, pues todo eso, según esta teoría, apuntaba directamente al Mossad. Resulta que Jeffrey Epstein es reclutado por Ghislaine Maxwell. Ghislaine Maxwell es esta mujer de cabello oscuro, de tez fina, de origen francés, que proviene de las grandes élites, elegante y que parecía la pareja de Jeffrey Epstein en todo momento. Sale fotografías incluso con Donald Trump, con Bill Clinton y demás. Sale mucho en las imágenes esta mujer acompañando a Jeffrey Epstein. Y bueno, pues Ghislaine Maxwell se convierte en socia de Epstein. Esta mujer es la hija de Robert Maxwell. Robert Maxwell es un gran empresario multimillonario, propietario CEO de Mirror Company y de otras empresas de comunicación. Es uno de los grandes dueños de las empresas de comunicación, de medios allá en Estados Unidos. Pero no solamente eso, también Robert Maxwell era un alto espía del Mossad. Maria Farmer, una persona que tuvo muchísima relevancia, fue la primera mujer, la primera víctima que por fortuna tuvo el valor de denunciar a Epstein ante el FBI en 1996. Creo que todo el mundo le debe a Maria Farmer de alguna forma la valentía de haber ido a denunciar, porque se enfrentó realmente con un monstruo, con un gran monstruo. Maria Farmer había declarado que todos los implicados en la operación eran supremacistas judíos. Habían abusado racialmente de ella por no ser judía. Farmer habría confirmado que la operación estaba dirigida por el grupo Mega, ese grupo que habrían creado ya en el mundo sionista desde hace mucho tiempo, y es un grupo de esos judíos que realmente se ayudan entre sí. Es una organización de multimillonarios exclusivamente judíos, no hay de otros. Ellos crean esta agrupación para financiar causas judías y pro-israelíes, el grupo Mega. Y si se te antoja pensar en que pudiera ser el predecesor intelectual del eslogan MAGA, pues tal vez podrías no estar equivocado, porque conocemos de la fanatización del presidente Donald Trump y el inventar Make America Great Again para hacerlo llamar MAGA, pues podría tener de alguna manera, sí, ¿por qué no?, un nexo. Así lo creo yo, aunque me esté oyendo medio chorera. Uno de los cofundadores de este grupo, de Mega, fue el propietario de Victoria's Secret. Este hombre judío llamado Lex Wexner fue el que le proporcionó por primera vez un gran capital a Jeffrey Epstein como inversión para sus grandes hazañas. Solamente le otorgó 77 millones de dólares y con este dinero Epstein se habría creado pues no solamente todos los recursos y las facilidades para seguir con su operación, habría adquirido una propiedad en Manhattan que utilizó como base para su red de chantaje. Wexner había confiado plenamente en él, pues imagínate, se convierte en el primer y único cliente misterioso, porque bueno, fue el primero en decir, oye, qué buena idea, eso de que me otorgues esta diversión y pueda yo recomendarte a otro amigo que le gusta esto, pues claro, ahí te van 77 millones de dólares. Y dicho por eso, Jeffrey Epstein hace todos los protocolos y la logística necesaria para que su red de chantaje tuviera una sede en Manhattan, en una gran residencia,
utilizando parte de los 77 millones. Fue misterioso el fondo de cobertura que recibió Jeffrey Epstein por parte de Lex Wexner, un cliente financiero, pero además pues perverso. Ya sabemos con qué fines. Qué extraño que el dueño de Victoria's Secret, teniendo, pues no es por decirlo, pero las modelos de Victoria's Secret todas son esbeltas, hermosas, de gran altura, de gran nivel, pero no era precisamente el negocio que quería Lex Wexner. Quería algo de otro nivel, del siguiente, por decirlo así. ¿Por qué no? Si incluso ahorita se me ocurre pensar en esos videos donde el propio Donald Trump está viendo desfilar a niñas de 14 años en una aparente audición para modelaje. Y bueno, finalmente Epstein fue contratado para trabajar en el Bear Stearns en 1970, que es cuando conoce a este empresario ya, a este integrante del Mossad, y siendo un ejecutivo senior, pues es el que le abre la puerta para que ese maestro de escuela deje de pensar en cosas que lo anclen a la pobreza. Ese maestro de escuela deje de pensar en cosas que lo anclen. Ese maestro de escuela deje de pensar en ese maestro deje de pensar en cosas que lo anclen a la pobreza, nunca más, porque a partir de ese ejecutivo senior, Jeffrey Epstein habría cambiado su vida totalmente. Entre los miembros del grupo Mega se encuentra el judío Ronald Lauder, nada empoderado, resulta que es el presidente del Congreso Judío Mundial. Además, es un inversor donante del partido Likud. El partido Likud es el partido que vio nacer a Netanyahu. Ahí, en el poder, fue el que le hizo ganar la contienda en su momento en Israel para poderse convertir en el ministro israelí que hoy conocemos. Gracias, pues sí, a Ronald Lauder con sus grandes inversiones a su partido. También este hombre, Ronald Lauder, es socio de Robert Maxwell, que ya murió, y de también el judío Charles Brofman, cofundador del grupo. Aquí participa una persona que llama mucho la atención porque se convertirá en el mejor amigo de Jeffrey Epstein después de Ghislaine. Y se trata de Alan Dershowitz. Alan Dershowitz es originario de Nueva York, es un sionista de corazón, es un hombre que no solamente es ultrasionista, sino que defiende a Israel a toda costa, es creador de The Case for Israel, y fue considerado incluso por Israel para una representación jurídica ante la CIG. Por sus siglas, la CIG es la Corte Internacional de Justicia, el principal órgano judicial de las Naciones Unidas, con sede en La Haya, en Países Bajos, y es quien de alguna forma se encarga de resolver disputas legales entre muchísimos países, sobre todo entre Estados Unidos y sus contrincantes. En esa ocasión, pues se trataba de ayudar a Israel, y ahí es donde de alguna manera este judío Alan Dershowitz es contactado en estos tiempos de manera reciente por Netanyahu para representarlos ante una denuncia ejecutada en Sudáfrica, en donde ya los habían acusado de cometer genocidio en Gaza. Pasaron muchas cosas para que no fuera contratado Alan Dershowitz, entre ellas que él habría sido el abogado de Jeffrey Epstein, y el desenlace del caso fue fatal con el ahorcamiento de su cliente, y también habría representado a O.J. Simpson. Y bueno, pues de ese caso no hay mucho que decir. Sin embargo, no le ayudó a este abogado Alan Dershowitz. Sin embargo, pues sí fue mucho tiempo amigo, el mejor amigo de Jeffrey Epstein. Llevó a cabo llevó a cabo su defensoría y habría logrado varias cosas. Hoy hay que decirlas porque no solamente es el hecho de que Jeffrey Epstein haya llegado a un terrible desenlace, en muchas las libró, y las libró precisamente por la ayuda de su amigo Alan.
Él fue el que de alguna manera intervino para que en las primeras acusaciones Jeffrey Epstein entrara y saliera de prisión y sin ningún cargo, con todas las consideraciones pertinentes, solo que hubo una ocasión en que ya no funcionó, que fue en el año precisamente en el que perdió la vida, en el 2019. Pero bueno, pues finalmente este hombre fue el mejor amigo de Jeffrey Epstein y todo esto sale a la luz porque eh, ahí es donde Jeffrey Epstein pues empieza a tener contactos maravillosos, las grandes élites, las verdaderas, las más importantes, las que mueven la economía del mundo. Todos sabemos que los sionistas son los que se entretejen entre sí mismos, se emparentan entre sí mismos y no dejan vínculos con nadie porque ellos son los que van a manejar el capital de todos los bancos. Por ahí hay historias que se relacionan principalmente con las familias sionistas de los bancos, los... Por ahí hay incluso historias relacionadas con el sionismo de Alan Rothschild y cómo crearon a Israel ellos mismos y cómo con su empoderamiento económico han sido los que mueven la economía. Incluso fueron los creadores de The Economist, este periódico tan importante que dice lo que va a pasar porque realmente ellos hacen que pase. Finalmente, la historia entre Jeffrey Epstein junto a Ghislaine Maxwell es que habrían operado una red de chantaje respaldada por influyentes figuras judías, ya aprovechando que Jeffrey Epstein tenía una gran agenda de la mano con Ghislaine Maxwell, hija de este prominente, influyente judío, además espía del Mossad. Bueno, pues imagínate de qué calidad es esta libreta. Entre ellos pues está Ronald Lauder, Charles Bronfman, Alan Dershowitz, el abogado, y muchos más. Hay que destacar que antes de que ganara Netanyahu con la ayuda de Lauder, pues estuvo otra persona, un hombre llamado Ehud Barak. Este hombre fue el ex primer ministro israelí que se sabe que visitó a Jeffrey Epstein frecuentemente y recibió fondos de la Fundación Wexner, pues todo para Israel. De esa calidad fue su ayuda y hay testimonios de haber sido visto en la celda de Jeffrey Epstein para pedir dinero para Israel, el antecesor de Netanyahu de nombre Ehud Barak. ¿Qué te parece? Y sí, pues todo esto es una red conectada con altos cargos israelíes, en donde Jeffrey Epstein y Barak habrían colaborado juntos, habrían creado ya simplemente una empresa con exmiembros de inteligencia israelí. Todo parece indicar que sí sucedió y que realmente están anclados total y absolutamente con el sionismo, sugiriendo esto una operación respaldada por Israel. Y de nueva cuenta, pues este dicho respalda el argumento del comentarista político de medios Tucker Carlson, que fue el que dijo que Epstein trabajaba para el Mossad y que su isla pedófila era simplemente usada para el chantaje político israelita y que ya la investigación ya no tendría mucho sentido porque simplemente Estados Unidos está infiltrado. Y es que recordemos que hay demasiados judíos en Estados Unidos y ahora sabemos de la ayuda incondicional que le ha dado el presidente Donald Trump al propio Netanyahu. Ha ido a Estados Unidos más de 6 veces a pedir ayuda y ha sido excelentemente bien recibido. Pero, ¿quién fue Ghislaine Maxwell? Esa mujer elegante, de cabello corto, fina, francesa, en donde aparece pues en donde aparecen figuras como Clinton,
Donald Trump tomándola de la mano y obviamente siempre abrazada de Jeffrey Epstein porque aparentaban tener una relación sentimental, pero finalmente esta socialite británica, figura pública que se hizo famosa por eso, por estar siempre de la mano de Jeffrey Epstein, es una mujer que nació en Francia, se desarrolló en su campo laboral en la Unión Británica, nació en 1961, proviene de una familia hiper adinerada, hija de Robert Maxwell, este gran supermillonario empresarial de los medios de comunicación. Maxwell fue la que ayudó a reclutar, a preparar, a abusar de menores de edad para Jeffrey Epstein y para toda su gente. Actuaba como una base de, actuaba como una especie de intermediaria, atrayendo jóvenes vulnerables bajo el pretexto de ofrecerles trabajos y oportunidades. Su relación con Epstein inició en los 90, que fue pues todo el tiempo en el que él ya era un empresario, ya tenía su banco, digamos que ya era el CEO de sus propias finanzas. Y todo esto ocurre en Nueva York, donde se conocen en círculos sociales de élite. Evidentemente para esas fechas Jeffrey Epstein ya no sabía absolutamente nada de las escuelas, de la enseñanza. Todo en su cabeza eran ya las finanzas, los números, las élites, el sionismo, los judíos, Mossad y obviamente todo a través del honey trap. Para entonces, llegando a una fiesta de esas de gran élite, se conocen Ghislaine Maxwell y Jeffrey Epstein. ¿Qué química habría de haber entre esos dos o quién los presentó para convertirse en una de las parejas más perversas que existen en la historia? En tanto que ella conseguía jóvenes, niños, con engaños, y ahora se sabe que con secuestro también. Por lo pronto hacía su labor de honey trap, endulzándole el oído al Mossad, y obviamente con la recomendación de funcionarios, y cómo no, si estaba el dueño de Victoria's Secret recomendando a sus cuates para que también tuvieran esos placeres, o a lo mejor hasta inclusive ofreciéndolos, en vez de irte a una comida de trabajo, bueno, pues ¿por qué no nos vamos a la isla de Jeffrey Epstein? Se me ocurren tantas cosas. Al final de cuentas, esta mujer, amiga, pareja y confidente de Jeffrey Epstein, me imagino que si tuvieron sexo debió haber sido una birria. ¿Qué traerían en la mente? ¿Qué sucedería en sus cabezas? Ella mantuvo un rol bastante controvertido, fue simplemente la de facilitar y participar en actividades bastante delictivas con Jeffrey Epstein. Y hay muchas cosas que se entretejen entre esta historia, porque aquí viene el resentimiento de la sociedad hacia los políticos estadounidenses, porque la abogada que llevó a Ghislaine a prisión fue despedida por Pamela Bondi. Pero de eso te voy a platicar más adelante, porque en 2020 Ghislaine Maxwell recibió la sentencia de 20 años de prisión después de haber enfrentado al FBI, de mentir. Ella obtuvo cargos relacionados con el tráfico sexual de menores, pero uno de sus delitos, acusaciones, fue el perjurio. Y esto es importante porque si en su momento ella juró y mintió, ¿qué te puedes esperar en pleno 2025 bajo la injerencia de Donald Trump? ¿Qué podría decir ante la corte? Perjurió pero sin castigo. A ella lo que le interesa es salir de la cárcel. Aunque se dice que ella tuvo una videollamada con un medio de comunicación que la había entrevistado, le habían hecho algunas preguntas y ella habría asegurado que frente a la corte diría todo lo que sabe de Jeffrey Epstein. Pero eso lo dijo durante esa entrevista.
Ella llegó a la prisión en el 2021, recibió 5 cargos de 6 y ahora se sabe que podría quedar en libertad en el 2037, además de que está en una prisión de baja seguridad en Tallahassee, en Florida, en una prisión de baja seguridad. Lo que te hace pensar en que, bueno, por fortuna no ha amanecido ahorcada, tal vez ya hay una negociación, tal vez tengamos que esperar a que llegue el 2037 si ella llega, bueno, si nosotros todos, pero ella también. Y si para entonces ella sale hacia las calles a decir la verdad. Pueden pasar tantas cosas, pero a la vez ya no pasa nada. No sabemos si realmente el expediente de Jeffrey Epstein quede obsoleto después de las declaraciones de esta mujer y simplemente culpando a unos cuantos. Algunas cosas las sabremos hasta el 2037 si es que se cumple la condena. En esta videollamada en la que aparece después de mucho tiempo Ghislaine Maxwell, habla para el Daily Mail y ahí le hacen una pregunta muy importante. ¿Cree usted que Epstein se suicidó? La respuesta de Ghislaine es no lo creo. Creo que lo asesinaron. Hay fuentes que aseguran que el Daily Mail le sacó bastante información, tanta que ella dijo yo frente a la Corte de Estados Unidos, frente al Congreso, frente a todo el mundo diré lo que realmente pasó entre Jeffrey Epstein y su isla, y si hay o no una lista, todo eso muy seguramente existe. Este tema viene correteando a Trump desde hace ya una década, más tiempo, y en realidad este tema viene correteando a Trump desde hace ya bastante tiempo y realmente la gente sabe de qué se trata. Incluso, pues realmente hay muchas cosas que ya no se pueden ocultar. Jeffrey Epstein pertenecía a la clase media y de ahí brincó a trabajar para el Mossad. Hay muchas cosas que se quedan en el tintero y hay muchas cosas que saldrán con el tiempo. Por lo pronto, Donald Trump ha salido a la luz, ha dicho que él definitivamente ya quiere que todo esto se aplaque, pero le está echando la culpa a la pero le está echando la culpa al Partido Demócrata. La verdad es que todo esto no solamente no solamente están los testimonios de Ghislaine Maxwell. Muchos están a la espera de que ella confronte a las autoridades y diga la verdad. Pero muy seguramente será una verdad muy arreglada. Hay especulaciones, a pesar de que la vocera de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, ha dicho que hay un juez siempre de por medio vigilando que se digan las cosas correctamente y que no haya impunidad en ninguno de los casos, pues es muy posible que esta sea la gran excepción. Por fortuna, también está la familia de Jeffrey Epstein. A pesar de que solamente su hermano ha confrontado a las autoridades, tal vez posiblemente ese sea un gran elemento, aliado de la verdad. Mark Epstein habría contratado a un patólogo forense, al doctor Michael Baden. Ahí se vuelve a mencionar el nombre de Alan Dershowitz, porque este fue el que consiguió un permiso para el doctor Michael Baden para observar la autopsia de Jeffrey Epstein. Su hermano Mark ha estado luchando todo el tiempo bajo la sospecha de que su hermano fue asesinado. Desde un principio él pidió una segunda autopsia y no le fue concedida.
La única autopsia que se hizo fue por parte de la Oficina del Médico Forense de Nueva York el 11 de agosto de 2019. Biden habría sido enviado por los abogados de Epstein, es decir, por Alan Dershowitz. Supervisó el procedimiento el 30 de octubre de 2019 y estuvo muy cerca de todo lo que sucedió en ese momento. Desafortunadamente él no ha intervenido con ninguna opinión que relacione esa video grabación en donde se ve que hay un minuto faltante justo en el momento del ahorcamiento de Jeffrey Epstein y que después Pamela Bondi aseguró que es un minuto que le falta a todas las grabaciones del día. Ella subestimó la inteligencia de la gente, minimizando todo, porque dice que sí hay un minuto que se brinca en la videograbación de la celda en el momento que Jeffrey Epstein se ahorca, pero que pues es un defecto del reinicio de las grabaciones. Ahorita ya se sabe que no es solamente un minuto. Algunos han dado testimonio de que pueden ser casi 3 minutos que se brinca la grabación. Incluso se ve el movimiento de un bote de basura y cosas que se les fueron de las manos, que se sabe que la cinta está cortada. No hay quien alegue al respecto. Podría tratarse de Mark Epstein, pero al final de cuentas él ha logrado muchísimo. Él ha tratado de que esto salga a la luz, tal vez simplemente para limpiar la imagen de su hermano en tanto de afirmar, en torno a confirmar que su hermano no actuó solo y que a su hermano lo mataron. Así que durante el procedimiento que estuvo presenciando el doctor Biden a través de la necropsia que le realizaron a Jeffrey Epstein, él habría emitido un comunicado el 30 de octubre de 2019 afirmando pero no solamente está la aparición de Ghislaine Maxwell con todo su testimonio a través de medios de comunicación, a través sí o no de la verdad o del perjurio que pueda dar, con conocimiento de la inconformidad de Donald Trump o con una negociación de por medio o porque simplemente teme por su vida, lo que sea, pero también está la familia de Jeffrey Epstein. Hay gente que asegura que la propia familia de Jeffrey Epstein tiene sus propios testimonios. Y aunque solamente ha salido a la luz la versión de su hermano Mark, él ha hecho mucho desde que su hermano Jeffrey Epstein habría sido ahorcado o se habría ahorcado, cualquiera de las dos versiones que quieras escuchar. Mark asegura que a su hermano lo mataron. Su hermano Mark habría contratado a un patólogo forense, al doctor Michael Baden, para observar la autopsia de Jeffrey Epstein realizada en la oficina del médico forense en Nueva York el 11 de agosto de 2019. Aquí entra de nueva cuenta el nombre de Alan Herhowitz, que fue el que hizo toda la injerencia para que Michael Baden pudiera presenciar la autopsia de Epstein. Y resulta que este médico supervisa todo el procedimiento y emite un comunicado el 30 de octubre de 2019. Ahí, en este comunicado, Biden afirma que las lesiones encontradas en el cuerpo de Jeffrey Epstein, incluyendo fracturas de laringe, hueso y oides, eran extremadamente inusuales en ahorcamientos suicidas y más consistentes en un estrangulamiento homicida. La versión de este médico Biden es que el hueso hioides del cuello de Epstein se fracturó 3 veces y esto resulta poco común. Él asegura en su escrito: aquí hay evidencia de homicidio que debe de investigarse para determinar si es o no un homicidio. Eso fue lo que declaró el patólogo. Por lo pronto, su hermano Mark Epstein ha realizado constantemente declaraciones ante la prensa, ha confirmado una y otra vez que efectivamente Trump y Epstein eran grandes amigos. Jeff y Trump eran muy amigos, dice. Jeff me dijo
que tenía una increíble cantidad de información sucia sobre Donald Trump y Bill Clinton. Es tan grave incluso que las elecciones de 2016 habrían sido canceladas si se hubiera revelado. Para Mark Epstein, simplemente Donald Trump estuvo involucrado en la muerte de su hermano y afirma que Pamela Bondi, que Dan Bongino y otras más están simplemente coordinándose para proteger al presidente Donald Trump. ¿Qué te parece? Yo soy Cristina Vargas y comenta, suscribe y aquí nos vemos para el siguiente tema porque finalmente toda la evidencia apunta a un solo sentido y ya con demasiados enemigos. ¿Quiénes son los enemigos? Y te sorprenderás de saber que Jeffrey Epstein... No, no, eso no.